la bienvenida a Pablo Honecker. Hola, buen día, Martín. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, vamos a hablar de estas cuestiones, Pablo, que es muy importante que la gente desde tu visión y de tu óptica tengan claro un poquito, si se quiere, a quién va a votar, por qué tiene que votar a tal candidato, para vos cuál es un modelo y cuál es el otro. Claro. Sí, como decías vos, lo que está en juego hacia adelante el 22 de noviembre es justamente el futuro del gobierno argentino y de una manera muy particular. Es la primera vez en nuestra historia que de manera tan clara tenemos estos dos proyectos para poder elegir y bueno, y el pueblo se va a expresar. Yo creo que cada modelo, pasando los días, se expresa más puntualmente en algunas cosas. Si bien Macri tuvo, previo al 25, una estrategia, ¿no?, de confundir porque empezó a decir cosas que durante años no dijo, es que uno solamente lo ve como una estrategia de coyuntura de campaña, pero que sabemos que después cuando asumen no van a hacer lo que realmente hace años vienen diciendo que van a hacer, que es simplemente privatizar el Estado, ¿no? Es hacer que el Estado sea algo lo más inerte, escéptico posible, que no tenga herramientas para involucrarse en la vida de la gente, que no tenga capacidad de acción en el territorio. O sea, esos son empresas, ¿no?, que hoy por hoy con los años fueron recuperándose en estos 12 años y podemos hablar desde una empresa como Aerolíneas Argentinas que le permitió al sistema aéreo reconectar ciertas áreas del país y desde ahí pensar un nuevo proyecto para el turismo, para el empresariado que tenga que viajar y encontrarse en viajes que no necesariamente tengan que llegar hasta Buenos Aires, con una mirada muy federal del sistema aéreo, de poner nuevamente a la bandera que es Aerolíneas Argentinas en una de las principales empresas aéreas del mundo, conectar nuevos destinos. Desde eso hasta una empresa como AISA que lleva agua potable y cloacas a los rincones más inhóspitos de nuestro Gran Buenos Aires o de nuestro país. Y en el medio de eso tenés una infinidad de empresas estatales y de intervención del Estado que le modifica la vida a la gente concretamente. Eso nosotros ya lo conocemos, digamos, no es necesario. Sí, tal vez para algunas personas recordárselo, porque está embarullada, porque corrió el eje de lo importante en la política. Digamos, nosotros, desde la militancia, vos recién me preguntabas por mi visión, ¿no? Uno tiene una visión de la política, del día a día, de la militancia, a veces nosotros decimos de nuestra burbuja, pero también es real que estamos permanentemente analizando y reflexionando sobre las cuestiones. Y yo creo que lo que sucedió y lo que está pasando es que justamente la gente está embarullada, porque hoy prendés la tele a las 2 de la tarde y hay un programa de política, ¿no? Y un programa de chimentos que están hablando de política en clave de puterío. Y a las 10 de la noche pasa algo parecido. En el prime time vos tenés a programas que, en formato también de programa de chimentos, así con panelistas, hablan de política. Y a veces se le da la voz de autoridad a personas que, con impunidad, porque no tienen una responsabilidad de gestión, opinan y se expresan de tal forma que tal vez muchas veces no es la forma ni del todo lo correcto. A mí, yo ayer veía precisamente en un canal de televisión, donde van todos los políticos, hablar a Patricia Bullrich del modelo que se viene, de las cosas que van a hacer. Digo, a ver, recordemos que Patricia Bullrich le recortó el 13% a los jubilados. Ella dice, no, hay que mirar para adelante. Sí, hay que mirar para adelante, pero también hay que repasar la historia, señores, no nos podemos olvidar Seguro. eso. Y ahora digo, y dan cátedra o dicen y sugieren qué es lo que hay que hacer y qué es lo que va a venir. Seguro. Recordemos que le recortó el 13% a los jubilados. Ella fue una de las que aprobó esa ley para recortar esa Sí, plata. son personas que las conocemos porque ya han tenido, digamos, responsabilidades de gestión y siempre que hubo que resolver problemas, ellos
las recetas las conocemos, las que utilizan. Son el del ajuste, el del recorte, el del achicamiento del Estado, el de no al gasto. Y ese no al gasto es eso, es que el jubilado tenga menos plata en su bolsillo, es que las universidades no reciban presupuesto, es la amenaza del arancelamiento, como lo tuvimos en el año 2000. O sea, son cosas que en este clima de confusión hay que, me parece hoy por hoy, poner en la mesa, recordar. Hay muchas personas, pibes, ¿no? Hay una franja de edad que va entre, bueno, los 16 de los chicos que pueden votar hasta los 20 y pico, que tal vez no la vivieron esa etapa, digamos, en términos de conciencia histórica y hay que contársela, digamos, y es una historia reciente y si queremos podemos contar otros momentos de nuestra historia donde también hubo gobiernos que tomaron el Estado, tal vez por la fuerza, ¿no? No como en los 90, pero tomaron medidas similares, donde se achicó el Estado, en donde, bueno, se llevó adelante un modelo económico que hizo que la Argentina deje de poder tener competitividad a la hora de pensar su industria y su aparato productivo, porque se abrieron las importaciones, porque el Estado dejó de cumplir un rol de protección del trabajo de los argentinos, donde liberó el dólar, donde se endeudó descaradamente o indiscriminadamente, sin pensar hacia adelante, hacia el futuro de la Argentina. Entonces, son personas y metodologías y recetas que conocemos. Y que además también, lo más triste de esto, o lo más preocupante, es que también conocemos las consecuencias de esas recetas. Digamos, cuando nosotros decimos lo del 2001, no lo decimos porque seamos fanáticos del pasado, o porque, digamos, querramos meter miedo, como dicen. No, es la realidad. Digamos, yo soy profe de historia. Vos, Martín, sabés que soy profe de historia. Yo le contaba a mis alumnos el otro día que Macri, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en el programa de estudios, sacó la materia de historia de quinto año, que era la materia en ese año se da historia argentina. Y no es casual todas estas cosas, digamos, que no quieren hablar del pasado y que en su programa de estudios, en lo que piensan, ¿no? Como el ciudadano que van a formar, no quieren que la historia se conozca y se sepa. Y la verdad que ahí está la información que un ciudadano tiene que conocer y tener en cuenta a la hora de elegir un modelo o un gobierno o un partido político. Porque por lo general, digo, hoy y siempre, ¿no? Hay una persona que representa un montón de cosas, que sintetiza un montón de cosas que son los candidatos. Pero uno vota partidos políticos, vota una trayectoria, vota un modelo de gestión, vota un ideario y un programa que se viene desarrollando. No vota nada más que una carita. Digamos, hay todo detrás hasta incluso me atrevería a decir hasta una forma de vida, una filosofía. Si uno logra profundizar un poco en ciertas cuestiones, digamos, ¿por qué digo la de filosofía? Porque no es lo mismo el que hace el esfuerzo en la gestión por incluir al otro, por asumir el desafío de integrar a la mayoría en la escuela, en el acceso a la inclusión. De la inclusión. Digo, El que resuelve con, ¿no? Como se dice ahora, cerrando los números, pero con la gente afuera. Claro. A mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando un candidato, si se quiere, del PRO, Mauricio Macri y todo su equipo, hablan como para captar votos de la enseñanza, de la educación pública. Como que hay que darle esto a la educación pública, que falta lo otro, y que hay que poner la educación pública arriba. Cuando el PRO votó en contra de la enseñanza y la educación gratuita en la República Argentina. Sí. Y esas cosas no hay que olvidarlas. Votó en contra de la educación y la enseñanza gratuita en la República Argentina. Entonces, ¿cómo me venís a hablar para captar votos que vas a generar más inclusión, mejor calidad educativa y educación, digamos, pública para todos? Totalmente. Cuando sabemos que desde ciertas doctrinas, corrientes o ideologías, la educación fue para un sector de élite o para cierto sector de la población y mucha gente quedaba excluida. Claro, sí, el poder adquisitivo como
verdadera bisagra en la Claro. sociedad, el que tiene acceso a cosas. No todo el mundo o no. en la historia de Argentina tuvo acceso a la educación. Por eso. Sí, o sea, en realidad yo creo que con el tema puntual de la educación, creo que algo alguna vez que vine acá ya lo hablamos, hay una crisis en nuestra sociedad de valorar a la educación como tal vez sí se la valoró en otros tiempos, o tal vez como yo creo que debería valorarse y no se lo valora. Porque, pero no porque las personas o los ciudadanos no lo valoren, sino porque no está en la agenda mediática, porque no está en la agenda de los políticos, porque no está en la agenda de la charla cotidiana. Desde ese lugar digo que no está en valor, y en el valor de la discusión política, que en definitiva es lo que debería buscar las prioridades a nuestros problemas. Ahí creo que tenemos un desafío por delante muy grande, tanto de la militancia, ¿no? O de la dirigencia, como de todo el sector de la educación. Toda la comunidad educativa que debe ponerse las pilas, en muchos casos, digamos, puntualmente me atrevo a decir, a participar de tal modo que logren imponer a la educación como la prioridad de nuestra sociedad, porque en definitiva la educación es la principal herramienta que tenemos para esa inclusión y esa integración, que es sin dudas la principal herramienta para la movilidad social, en la cual nuestro país se ha caracterizado en la región desde hace 70 años. Y que esa educación es la que nos va a permitir también crecer en términos de desarrollo tecnológico, científico, industrial, de todas las formas que podamos imaginar, de mejorar nuestras formas de convivir democráticamente. O sea, si no es con la educación, ¿con qué puede ser? ¿Con la tele o con una receta mágica? No, eso es producto de un esfuerzo de la persona de capacitarse y del Estado, de un esfuerzo del Estado en poner la prioridad sobre ese eje. Sí, yo digo que desde el Estado reconocer el lugar que tiene la educación para una sociedad, y desde lo social también, ¿no? Porque el docente está muy desvalorizado, digo, y desde el estatal y desde lo social, ¿no? Que se ponga el lugar que tiene que tener y que merece la educación pública para la gente, para el ciudadano, porque está formando personas, futuras personas, Totalmente. que son el futuro también de un país, ¿sí? Sí. Y gente educada, gente formada, se traduce, como decías vos, en el desarrollo también de un país. Por eso es fundamental repetir y contar lo que vos decías. Es un mojón eso, un mojón de hace días, no del pasado. Que un bloque, un partido político haya votado la gratuidad de la educación superior, de la educación universitaria, donde el Estado se compromete a garantizar esa gratuidad, y otro sector, que es el del Cambiemos, o Alianza Cambiemos, PRO, con Mauricio Macri a la cabeza, que votó en contra de esa gratuidad. Bueno, ahí ya tenés... Dice muchísimo eso. Pero claro. Pero eso dice demasiado. Me quiero meter en Daniel Scioli. Sí, una cosa, algo que me gustaría decir, porque hay dos formas de discutir muchas cosas. Una es cómo distribuimos el presupuesto y ponemos la prioridad para las cosas que queremos a la hora de gobernar. Y otra discusión es cómo hacemos para agrandar la torta. Claro. O sea, una cosa es cómo la repartimos y otra cosa es cómo eso crece para que haya para mayor presupuesto para lo que querramos hacer. Creo que sobre eso hay que poner el eje de la discusión también. Me ibas a preguntar por Scioli. Sí, no, meterme en el perfil del candidato, ¿no? Porque, tenemos dos modelos de país si se quiere, pero también tenemos que recordar quién es Daniel Scioli, tenemos que decir, y es una realidad, que es del kirchnerismo duro, nunca fue aceptado, nunca fue invitado en los últimos tiempos a 678, sino recién cuando se lo puso como candidato. Eve de Bonafini salió a destrozarlo hace pocos días. Cristina le puso a Zanini y a Fernández como para rodearlo y decirle, bueno, mirá, vas a gobernar, pero tampoco te vamos a dejar que te manden macanas. Ni en contra, digo, ¿es lo mismo Scioli que Cristina? Si, dentro de unos días gana el balotaje y tiene que ser el nuevo presidente de la República Argentina, ¿es el mismo modelo, es la misma continuidad? ¿O va a ser Scioli por Scioli y va a mantener algo del modelo? Porque eso a mí es una pregunta que me la hago yo mismo también, Sí. viendo el perfil, de Scioli, ¿no?
Porque Sí. hace días y horas, si se quiere, salió a hablar Daniel Scioli que él va a gobernar, digamos, va a tomar él las decisiones, nadie le va a decir lo que él tiene que hacer, que él va a ser un tipo conciliador, mediador, de diálogo, como diciendo Sí. que va a ser opuesto a lo que es este gobierno, Sí. que va a ser distinto en el manejo de la política. Digo, eso no marca, no está hablando de que Scioli se quiere despegar de Cristina. Yo creo que hay una coyuntura electoral donde en esas coyunturas, digamos, uno puede tener cierto margen, ¿no? Táctico como para posicionarse en cierto sector del electorado que creo que es el que Scioli tiene que ir a conquistar, ¿no? Hoy nosotros tenemos el desafío de convencer a los que no nos votaron. Si bien tenemos una ventaja interesante de 700.000 votos, en este balotaje uno tiene que ir a buscar y a convocar a aquel que votó otra cosa o no fue a votar. Y sobre ese desafío y esa necesidad hay una cuestión de inteligencia concreta y puntual de plantear que uno también expresa algo nuevo y que en esto del cambiemos, ¿no? Queremos cosas nuevas, que siempre es algo atractivo, Daniel Scioli tiene que expresar cambios de estos años y que eso por un lado, digamos, la estrategia electoral. Me parece que es necesario y por, digamos, útil en la consulta electoral. Pero también me parece que uno tiene que reconocer, nosotros después del 22, un montón de aspectos, ¿no? Lo venimos planteando desde la militancia de las organizaciones, vamos a tener que sentarnos a reflexionar, a hacer autocrítica, o a pensar ciertas cosas del manejo de la dirigencia política. Digo, esto hay que decirlo, porque además se viene una nueva etapa, se viene una instancia nueva de la forma de pensar la gobernabilidad en los próximos años y la continuidad de un montón de aspectos, de la forma de militar, de la forma de construir poder popular. Y sobre eso me parece que una gestión también merece tener aspectos novedosos y personales propios de un equipo que va a ser nuevo. Digo, sin duda Daniel Scioli va a modificar determinadas cosas que espero que sean las que uno considera que son necesarias. Digamos, nosotros no somos fanáticos, Claro. como nos han tildado muchas veces, que creemos que todo lo que se viene haciendo está bien o que no hay nada por mejorar. Al contrario, uno va avanzando en los años y va pensando qué es lo que tiene que corregir, qué es lo que tiene que modificar y que los recambios, ¿no? Cada 4 años de los equipos de gobierno representa eso. Digo, escoba nueva barre mejor, vendrá gente con nuevas ideas, con ganas de poner énfasis en algunas cuestiones. Seguramente las formas sean distintas, ¿no? Cristina Kirchner, pensemos que para lograr todo lo que logró, o para poder imponer un modelo económico, político, social, que permitió el crecimiento que se ha alcanzado, tener una postura muy firme contra el poder fáctico, que en las formas, en la ciudadanía y por el blindaje mediático que han tenido otros candidatos, que han tenido otros sectores, se generó esta famosa grieta, ¿no? De la que se habla. Polarización en la sociedad. La polarización en la sociedad, que en realidad, a nuestro modo de ver, no es más que poner las cartas sobre la mesa y hablar con sinceridad. Me parece que lo que tenemos en realidad es un presidente que no tiene temor de hablar con sinceridad a su pueblo de cómo son las cosas. Ahora, es real que muchas veces las personas esas cosas no les es atractivo, porque generar un clima de tensión y de confrontación y que eso se perciba permanentemente, porque digamos, se quejan de las cadenas nacionales de Cristina, pero ¿y la cadena nacional de TN o de Canal 13 o de Radio Continental o de todo ese conglomerado de medios que permanentemente están bajando líneas sobre otro proyecto de país o sobre todo lo negativo de este gobierno?
Digamos, eso es lo que le quemó la cabeza a la gente. Lo que decíamos hace un rato, de prender la tele a las 12 del mediodía o a las 2 de la tarde y de que se esté discutiendo de política en cualquier programa. Claro. Entonces, eso es lo que me parece que nosotros tenemos por delante, por desafío, que nosotros lo marcamos lo que es la batalla cultural, y que en realidad, por otro lado, hoy por hoy, teniendo este balotaje adelante y teniendo en las manos de los ciudadanos la responsabilidad de elegir una cosa u otra, digo, también es real de que el ciudadano está interpelado, por más que durante mucho tiempo algunos no quisieron sentirse parte de esa grieta o de tener que elegir entre dos cosas muy antagónicas, muy distintas, bueno, ahí están obligados por la democracia o por, no, que parezca contradictorio, pero es una obligación ciudadana, obligados por la democracia y por nuestras leyes y nuestra constitución a tener que elegir entre una cosa y otra. Y para nosotros esos dos modelos no son producto de la soberbia de un presidente o de la sinceridad de Cristina Fernández de Kirchner no, es producto de nuestra historia y de lo que está en conflicto hace 200 años. Continuamos con Pablo Honecker, político, profesor de historia, militante también. Bueno, estamos hablando del tema del balotaje. ¿Sí? Por estas horas, como decíamos al principio del programa, la gente está analizando y pensando a quién va a votar. Y hay mucha gente indecisa, hay muchísima gente indecisa que no sabe qué hacer, Pablo, no sabe qué hacer. Y queríamos, antes de la pausa, ver el tema del modelo económico, porque se dijo de todo, se dijo de todo. Y en un momento uno empieza a escuchar a un candidato, otro empieza a escuchar a otro, y sobre todo el que está indeciso, y no sabe para dónde correr, y hasta dice, bueno, me parece que me están mintiendo. En alguna medida mienten un poquito los dos, porque dice, no, a ver, uno dice que no va a haber devaluación, otros dicen que va a sacar el cepo y así rápido todo se va a solucionar y los dólares no se sabe de dónde van a venir, así mágicamente. Otros dicen que el Banco Central prácticamente va a quedar con muy poca escasez de dólares. Hay pocos dólares en el Banco Central, eso es verdad. Pero ¿qué es lo que va a pasar en cuanto al modelo económico? Digo, me parece que en este caso mentirle a la gente no está bueno, sobre todo digo los candidatos, porque después en la práctica las cosas no ocurran de esa manera, ¿no? No sabemos si después del 22 de noviembre, después del 10 de diciembre por supuesto cuando asuma el presidente, qué va a pasar en este caso con los precios, si va a subir el dólar, si va a subir el transporte, si van a subir los servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Creo que ese es el miedo que hoy tiene la gente. Sí, sin duda, porque eso en lo inmediato es lo que le resuelve su vida o se la complica, digamos, ¿no? El poder adquisitivo. Yo creo que para empezar a hablar de este tema, lo primero que hay que plantear, más allá de, digamos, la utilidad del salario y del poder adquisitivo, es la posibilidad de conservar el trabajo. Digo, me parece que de fondo lo que está en discusión y que hay que poner como primer punto a analizar es de los modelos que se están proponiendo y con mucha atención para que no nos mientan y no se engañen, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que se viene diciendo hace muchos años y haciendo, porque incluso hasta la historia familiar de Mauricio Macri uno puede también conocer cómo se procedió, cómo este hombre fue, digamos, amasando su fortuna, y también la de Daniel Scioli, que viene de una familia empresarial, pero que, bueno, que a simple vista no fue con acuerdos con el Estado, con la estatización de sus deudas, como se enriqueció. Entonces ahí hasta tenemos ejemplos de sus propias familias, de sus propios orígenes, y después, como decía antes, lo más importante, de los modelos producto de sus partidos políticos y sus expresiones programáticas. Yo creo que uno puede, cuando encara un desafío o un modelo económico, decir, bueno, como vamos para allá, ¿no? Y entonces uno dice, vamos por la mitad de la calle, alguien te puede decir, no, vamos por la vereda, vamos por los arriba, los cables colgados, pero vamos para un sentido, por una dirección. Una cosa es eso y otra cosa es ir para el otro lado. Digamos, son dos cosas completamente distintas. Y acá me parece que en ese sentido uno quiere ir para un lado y otro para otro. ¿Cuál es el lado a donde quiere ir Mauricio Macri? Bueno, a donde el Estado, lo que dicen, ¿no? Puntualmente y abiertamente,
que no se entrometa en la economía, que deje el mercado como regulador de la oferta y la demanda, como regulador del comercio exterior, donde no exista protección del Estado de los productos nacionales, donde se abran las importaciones. Abrir las importaciones. Ese es el eje de esta discusión. ¿Por qué? Porque al abrir las importaciones llegan los productos de otros rincones del mundo, podemos decir China, Europa, Estados Unidos, donde el costo de producción, ya sea por su costo de salarios o su tecnología o lo que fuere, es mucho menor al nuestro, y nuestros empresarios, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, no van a poder competir en rubros como el del juguete, como el de la ropa o el textiles, zapatos, autopartes, y así una infinidad de productos que consumimos cotidianamente que llegarían del exterior. Daniel Scioli ha expresado y cada día expresa muy claramente que la continuidad de ese modelo económico que se viene sosteniendo en los últimos años va a seguir, y que es lo que va a defender, que en definitiva es defender el laburo de los trabajadores. Ahora y sobre eso podemos poner otro eje, que es el de las paritarias. No, el de las paritarias, que acomoda el salario de los trabajadores al nivel de inflación que se vaya dando o se pueda ir midiendo. O sea, ¿y por qué es el otro eje? Porque es el sostenimiento del mercado interno. O sea, si vos cuidás la industria nacional desde el mercado exterior o con el comercio exterior, y cuidás el poder adquisitivo de los trabajadores, que es lo que genera el mercado interno, es el círculo de la economía que te permite el crecimiento, la recaudación, que el Estado también recauda porque cobra impuestos de todo lo que pasa en la economía dentro del país, que el Producto Bruto crezca, y es la discusión que yo decía que podemos tener. Claro. ¿Cómo hacer crecer la torta? O sea, vos tenés una torta para repartir, podés decir, bueno, yo quiero esto para seguridad, para educación, para salud, para obra pública. Ahora, eso es una discusión. La otra es, ¿cómo hacemos para hacer crecer la torta? La única forma que existe en un país para hacer crecer la torta es hacer crecer el Producto Bruto Interno. Y eso es con un modelo económico que te permita generar empleo y producción en tu país. Ahora digo el tema del campo, ¿no? Que por este momento sabemos que, digamos, los pequeños productores o chacareros, nada más y nada menos que 97.000, están en una crisis realmente terrible. Históricamente, en la provincia de Buenos Aires, nunca se habían aplicado tantos impuestos, ¿no? a lo que es el campo. Bueno, Scioli ahora parece revertir este tipo de política económica para el campo y dice bajar las retenciones, sacar retenciones para que el campo pueda volver a reactivarse y pueda, en este caso, generar divisas. Digo, hay un cambio ahí, digamos que por lo menos hasta hace unos meses no lo manifestaba Scioli. Es positivo, digamos, porque para el campo se va a reactivar de esta manera, y sobre todo los pequeños productores, porque el grande tiene una espalda como para aguantar cualquier crisis, ¿no? El gran productor tiene una espalda, sí. Pero el chiquito, digamos, está complicado. Daniel Scioli hizo dos cosas en su gestión en la provincia de Buenos Aires que tuvieron mala prensa. Yo creo que son dos acciones que deberían haberse expresado mucho más y tenido en cuenta a la hora de pensarlo como un dirigente y como un futuro presidente. Una fue haber grabado la renta agraria de los chacareros en la provincia de Buenos Aires, algo que prácticamente fue uno de los primeros gobernadores que lo pudo hacer y tuvo la decisión política de ir por eso. Y la otra acción fue haber llevado adelante obras de canales, ¿no? Y de hidráulicas que permitieron recuperar muchísimas zonas inundables de nuestra llanura pampeana para volverlas a convertir en zonas productivas que le permitió a un montón de gente poder recuperar su campo y producir. Sí. Me parece que son dos medidas que eso fue inversión del Estado, o sea, fue el Estado a hacer las obras hidráulicas y canales que eran necesarios para recuperar esas tierras. Esas son dos decisiones que deberían tenerse en cuenta en el sector del campo, por una cosa y por otra. Y si Daniel hoy les está planteando que los va a acompañar desde el Estado con una ayuda en bajar los impuestos, porque cree que es también un tiempo en donde el Estado, el campo, ¿no? El sector agrario tiene que crecer, y si lo hace discriminando, ¿no? los
Me parece que eso es correcto siempre y cuando se pueda discriminar a los pequeños y medianos productores de los grandes productores. Es también una medida muy interesante porque sin duda si le va bien al productor agrario, nos va bien a todos. Digamos, si es el que, el que produce los alimentos que nosotros consumimos, es el que termina direccionando el valor de la canasta familiar. Pero por supuesto. Y también el que genera divisas. Exacto. No podemos olvidar que la Argentina cuando hubo superávit fiscal fue gracias a la recaudación del campo. En su mejor momento, vendiendo comida a diferentes países del mundo como China e India, que tiene una demanda increíble, todo el tema de las exportaciones, generaban entrada de dólares frescos. Después cuando vino la crisis del campo y toda la historia que ya conocemos, el sector, digamos, dejó de recaudar lo que recaudaba y dejó de entrar, digamos, esa plata, ¿no?, que entraba. Hay un mito con respecto a eso igual, Martín, porque yo creo que hay un gran mito en relación al campo y digamos, como una necesidad imperiosa de la Argentina del campo en cuanto a las divisas. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando vos haces crecer tu aparato productivo, tus empresas locales, y producís un montón de cosas, como decíamos hace un rato, autopartes, juguetes, ropa, electrodomésticos y demás. Todo eso que vos producís acá, lo producís acá. Por lo tanto, ¿qué significa? Que vos no lo comprás al exterior. Por lo tanto, ¿qué significa? Que vos no estás enviando desde tu país al exterior divisas. Eso es claro, es algo que se produce acá, por lo tanto no es, digamos, una pérdida de divisas que significaría la compra en el exterior. Y además, que hoy por hoy la Argentina ha logrado exportar productos con valor agregado, productos industrializados. Digamos, esto es interesantísimo, que también sería muy importante que se comunique claramente. Digamos, ¿qué porcentaje de las divisas que tenemos en nuestro país son producto del agro y qué porcentaje es producto de la industria o de productos manufacturados o de servicios? ¿Sí? O del turismo. Lo que pasa es que si uno va a la historia, el motor económico de la Argentina siempre fue el campo, históricamente. El tema de la industrialización, muy poco y mediano, nunca fuimos un país industrializado, y en el mejor momento del campo, los miles y millones de dólares que entraron al país fue por la recaudación que hacía el campo exportando. Eso es dicho por el propio gobierno, lo cual generó superávit fiscal. El tema del 35% de la recaudación y los miles de millones de dólares que exportaba el campo, muchos iban a las arcas del Estado gracias a la recaudación tributaria que se le hacía al sector. Y fue mucha plata, muchísima plata. Después fue disminuyendo la actividad, se fue cambiando por el tema de la siembra. Muchos productores ya no vendían, tenían las cosas ahí paradas y la entrada de dinero fue disminuyendo. Desde ese sector, sí, que es uno de los motores del país históricamente, no es algo de ahora. Claro. Siempre lo fue, por lo menos para la Argentina. Sí, dicho por el propio gobierno, que la recaudación del superávit se debía los primeros a la entrada de los dólares que... Sí, algunos hablaban, lo titularon a eso como el viento de cola. Y los medios de comunicación lo instalaron, ¿no? Como el viento de cola, que el precio de los commodities a nivel internacional permitían, con la soja a la cabeza, generar, ¿no? Aparte habían subido un porcentaje, digamos, importante, sí, estaban en un momento, digamos, por esos años a un valor importante, claro, en el mundo, y fue un momento histórico para el campo. Para los primeros años de la gestión de Néstor Kirchner, creo que fue una ayuda, si se quiere, un acompañamiento, pero insisto, hay un gran mito en relación a eso, y que, como decís vos, es un mito de la historia argentina, donde nuestro poder pasa por nuestro campo, digamos, y cuando uno tal vez va al exterior o escucha a alguien de otro lugar del mundo hablar de la Argentina, habla de eso, de nuestro campo, porque tenemos culturalmente también mucho para expresar y está representado por el Martín Fierro, por los gauchos, por la llanura pampeana. Digamos, uno a veces conoce otros lugares, otras regiones del mundo por esas cosas que tal vez no termina de conocer el entramado económico de otros países que
que tienen no sé, uno dirá, bueno, los vinos de Francia, ¿no? De la campiña francesa, y se queda con esa imagen. Pero el poderío de Francia no es por sus vinos o la calidad que producen sus vinos, es por su industria. Claro. Y así, o los mismos Estados Unidos, digamos, la mayoría de los países. Claro, bueno, poderosos. nuestro modelo económico está visto como agroexportador, no como industria. Bueno, pero ese fuera. Martín es justamente, y estás dando en la tecla de las cosas interesantes para discutir. Y para discutirlas en términos históricos. Por eso digo, y lo planteo como un mito, como algo que se dice, y porque se repitió tanto queda como una verdad. Y que no es verdad. El poderío de la Argentina no pasa por el campo. Yo lo afirmo como una postura pero ¿cuál sería, política. digo, el modelo, digo, vos vas a mirás Brasil y sabés que el modelo es industria. Mirás, no sé, un país de Europa, también sabés que es industria, otro, cada país tiene un modelo económico. ¿Cuál sería el de la Argentina entonces en estos tiempos? En el mundo, siglo XIX, Adam Smith, División Internacional del Trabajo, se propone que cada país se especialice en producir algo. A los países del tercer mundo les tocaba producir productos primarios. El extremo serían las repúblicas bananeras. ¿Qué pasa con eso? Dos cosas principales. Eso no genera valor agregado. Y el valor agregado en definitiva es el trabajo aplicado a un producto Claro. que ya por lo tanto no genera además de valor económico, en que vale más un producto elaborado, sino que genera un valor social, que es la importancia del trabajo. O sea, pensado como la posibilidad, ¿no?, básica de que una persona pueda desarrollarse y tenga dignidad como persona, que es teniendo trabajo. Entonces a esos países, además de darle una posibilidad económica mucho mejor por tener concretamente más dinero, le da sobre todas las cosas la posibilidad a su pueblo de tener trabajo. Eso es lo que está en discusión hoy, en este balotaje. Aunque parezca alejado digamos, de la realidad cotidiana, en definitiva es pensar y que nuestro pueblo, porque nos representan las vaquitas, porque nos representa el mundo gaucho, la llanura pampeana, el poder del campo, es ese mito que haberse enseñado la historia o haberse contado de tal manera que creemos que la Argentina depende en su desarrollo y en su crecimiento del campo, cuando en realidad, como cualquier país del mundo, no es eso lo que hace que un país crezca, se desarrolle y tenga un pueblo incluido. Es un sector de la Argentina, digamos. Tenemos, no es el todo, ¿no? sí, Es una parte. La verdad que tenemos, sí, un potencial enorme. Y sobre esto me parece muy interesante que ninguno de los candidatos, ni siquiera Scioli, lo sale a plantear de una manera que creo que generaría un impacto muy grande en la sociedad, porque es fácil de explicar algo que podría hacer que nuestro país duplique o triplique su capacidad económica y laboral, que es la industrialización del agro. Nosotros necesitamos, o mejor dicho, el agregado de valor al campo. Si nosotros producimos soja para exportarla como soja a China, para que en China le den de comer a los cerdos, lo que necesitamos es que haya personas que tengan ganas o iniciativas y un Estado que motive eso, con ayudas de impuestos o, bueno, de las diferentes formas que un Estado puede acompañar un proceso en donde se genere la producción de cerdos acá. Si la materia prima la tenemos nosotros, y el lugar y el espacio lo tenemos, y probablemente la capacidad tecnológica y científica de gente que ha estudiado veterinaria, que ha estudiado, bueno, determinadas cosas, también la tenemos y el Estado la puede brindar. Sobre eso hay que poner el eje. Agreguémosles valor a la soja, transformándola nosotros en carne, y no sé cuántos kilos de soja costará producir un kilo de carne de cerdo, pero supongamos que sean 10 kilos de soja. Con 10 kilos de soja hacer un kilo de carne. Los 10 kilos de soja no valen lo que vale un kilo de carne de cerdo. El kilo de carne de cerdo vale 2, 3, 4 veces más. Entonces, que además pasa por un proceso también industrializado, porque después ese animal va a un frigorífico, o sea, daría muchísimo más trabajo. Y a China, nosotros, en vez de exportarle el poroto, le exportamos la carne empaquetada, hasta con una marca, si se quiere, que le dé nivel. Y ahí está el futuro de nuestro país.
sí, es verdad, el campo puede ser un motor de crecimiento, pero si se lo acompaña con ese proceso de industrialización y con una decisión política de un Estado que... A mí me parece que los políticos hoy por hoy, la clase dirigente, debería haber hablado de esto hace mucho tiempo y poner en el tema de la discusión, de en la tele o donde sea, esto, cómo hacemos crecer la torta. Cuando yo digo cómo hacer crecer la torta es eso, de las posibilidades que tenemos, el potencial que tenemos, cómo lo desarrollamos, cómo lo creamos. Industrialicemos el agro, demos más trabajo. Ahora hay una realidad también, Martín. Sobre ese mito que yo hablaba de que el campo es el motor de nuestro crecimiento, también hay decisiones de la gente del campo, porque la gente del campo, los que tienen ese poder económico, que son los dueños de las tierras, que generan esas... Muchas veces ese dinero lo llevan a bancos del exterior, no queda en la banca nacional. Entonces eso es un problema también, porque si eso estuviera en la banca nacional, nuestros bancos tendrían más dinero y a la hora de prestar dinero lo prestarían a un interés más bajo. Pero no, deciden ponerlo en el exterior. Entonces ahí hay una decisión política también. Y en definitiva, y resumiendo toda esta historia, es que los dos modelos de país, uno está pensado hacia adentro del país, con la posibilidad del desarrollo nacional, con el pueblo adentro, y el otro modelo de país está pensado desde afuera para, para responder a los intereses de afuera. Por eso nosotros decimos patria o Macri. Por eso nosotros decimos que lo que está en juego es la patria, porque en definitiva son los intereses nacionales los que están en juego. De la posibilidad de un Estado que cuide los potenciales que tenemos. Aquí hay un montón de potenciales que están en peligro. El potencial de la capacidad de un montón de miles de científicos que quieren poner su cabeza y su esfuerzo cotidiano al servicio de la patria. Ahora, para que eso suceda necesitamos que un Estado intervenga y lo pueda permitir. Porque si no, esa gente, en su afán de poder desarrollarse como personas, porque tienen unas inquietudes enormes. Pensemos en un científico, es una persona que tiene inquietudes, que quiere crecer, que quiere poder desarrollar sus investigaciones. Si su país no se lo permite, y naturalmente lo va a ir a buscar en otro lugar, porque tiene el derecho humano de hacerlo. Sí, sí. Entonces, ahora a veces uno ve los documentales de los científicos repatriados y a mí me emociona mucho esas cosas. Porque también es real que en nuestra historia, en la década del 60, con Onganía a la cabeza, con esa dictadura, lo que se coartó fue a la ciencia argentina y científicos que buscaban desarrollar este tipo de cosas. La industrialización de nuestro campo, nuestros potenciales desarrollarlos. Y eso desde el exterior se les cortó, digamos, los pies a esos proyectos de desarrollo nacional. Es eso lo que está en juego. A veces parece muy complejo, pero a veces pero en definitiva es más simple de lo que parece. Lo que está en juego es un modelo que va a defender los intereses de la patria, de los potenciales que tenemos, de que le den cauce. Y ojo, con Scioli también lo vamos a tener que seguir discutiendo. Yo no puedo ser hipócrita y decir que con Scioli ya está todo resuelto. Digo Scioli como puede ser el propio Néstor Kirchner si estuviera vivo y sería el nuevo presidente. Digo, cualquiera que vuelva a gobernar nuestra Argentina tiene que replantearse los próximos 4 años de gobierno y sobre ese replanteo que en una elección se hace, deberían discutirse esas cosas. O sea, necesitamos dirigentes que pongan sobre la mesa este tipo de temas. ¿Cómo lo definís a Scioli? ¿Peronista? ¿Kirchnerista? Peronista. Digo, no, por lo tanto, no se siente kirchnerista. Pero ¿cómo no se va a sentir kirchnerista una persona que fue vicepresidente de Néstor Kirchner? Que fue gobernador de un partido, digamos, que estuvo gobernado durante 8 años por una kirchnerista como Cristina de Kirchner, que ha aprendido. Yo, si tuviera la posibilidad de charlar con Daniel Scioli, le preguntaría todo lo que aprendió durante todos estos años, que los aprendió por su propio esfuerzo y gestión, sobre todo estos 8, pero yo imagino que estos 4 años donde él fue el vicepresidente de Néstor, debe haber, pero no aprendido por una cuestión de decir, bueno, yo creo que realmente lo que hizo Néstor fue cambiarle la cabeza a un montón de gente. ¿Cuántas personas hemos escuchado? Uno lo puede contar desde lo propio, ¿no?
de la experiencia personal y de las experiencias de los compañeros que se han sumado a la militancia y que te explican y te cuentan cómo Néstor Kirchner los enamoró de nuevo en la política. Pero escuchás a dirigentes y a tipos que manifiestan haber vuelto a comprender el peronismo desde el discurso, pero sobre todo de 4 años de gestión, que les cambió la cabeza un montón. A ver, acá estamos también ante un dilema cultural, que es la capacidad de una persona de abrir la cabeza. Digamos, si nosotros creemos que los que están definidos, ya están definidos, o los que, bueno, el desafío de ir a buscar ese voto de los indecisos, demás, nosotros necesitamos que todo el ciudadano haga el esfuerzo de abrir la cabeza. Open mind, decía un amigo. Claro. ¿Por qué? Porque en definitiva es lo que te permite reflexionar con criterio y con espíritu crítico. Nosotros también, nosotros no somos perfectos. Yo creo que Daniel Scioli es kirchnerista porque convivió con el kirchnerismo. Esa discusión y porque el kirchnerismo es el peronismo. Néstor Kirchner decía, nos dicen kirchneristas porque nos quieren bajar el precio, nosotros somos peronistas. No, por supuesto. Pero esa pregunta se la han hecho a Scioli. Sí, porque es la forma que tienen de... Varios periodistas Acá políticos. Martín lo que nos está pasando, Cristina lo dijo muy claramente, nos dividieron en 2 y nos pusieron en jaque, y nos quieren dividir en 3 para derrotarnos. Cuando nos dividieron en 2 fue cuando Sergio Massa decidió, digamos, generar un espacio político que es el Frente Renovador y a través de ese espacio convocar a ciertos sectores del peronismo. ¿Qué lo hizo? Digamos, nosotros lo podemos negar y cierto sector del peronismo se encolumnó detrás de ese espacio. Yo creo La que división del peronismo en 2. Hay que reconocerlo. Yo creo primeramente que... Y ahora nos quieren dividir dentro del Frente para la Victoria entre los sciolitas y los kirchneristas. Claro, eso digo. Yo creo primeramente que Scioli, al margen de seguir el lineamiento de si es gobierno de esta política, seguir las mismas cosas, la continuidad, va a ser sciolista, más que kirchnerista o peronista. Va a ser sciolista, va a tener sus propias ideas, sus propios márgenes, sus propias cosas para ponerle al modelo. Va a ser sciolista, desde el vamos, me parece a mí, da la sensación, más allá de que después haga una continuidad del modelo de Cristina y deje cosas que Cristina hizo y modificará otras y también, por supuesto, implementará algunas nuevas. Que de eso se trata también. Mira, Martín, te voy a responder algo. Ojalá Daniel Scioli haga el sionismo. ¿Sabes por qué? Porque todo aquel que pueda generar un ismo, como el kirchnerismo, es porque hizo una buena gestión. Digamos, acá no se habla del arruismo. ¿Dónde está existe el del arruismo? No. ¿Existe el menemismo? Digamos, no generó un desarrollo de bases de pensamiento, de acción que hayan perdurado en el tiempo. Claro, toda la gente ojalá el sionismo sea a Scioli es obviamente el sciolismo, y a Mariotto dice que no logró ser sciolista en este caso, cuando tuvo varios problemas cuando se lo pusieron ahí. Bien, nos hemos quedado sin tiempo ya, Pablo, son las 10 de la mañana, 6 minutos. Bueno, decirle a la gente a días nada más de este balotaje, el mensaje, dejarle un mensaje del por qué tienen que votar entonces según tu visión a Scioli. Aparte de todo lo que dijiste, como para resumirle a la gente del por qué. ¿No? Yo creo que la gente tiene que tener muy en cuenta su futuro a la hora de pensar este voto, que lo tienen que hacer teniendo en cuenta los modelos económicos. En nuestro país hubo 5 modelos económicos que se impusieron en determinados procesos históricos, el modelo agroexportador, hasta el modelo de ISI, de industrialización por sustitución de importaciones, que por el contexto internacional de las guerras mundiales permitió en nuestro país que comiencen a haber industrias y pequeños talleres locales. El de la industrialización, que lo encaró Juan Domingo Perón después de la Segunda Guerra Mundial, que dijo: lo que nació merece vivir, y el Estado se puso a la cabeza de la defensa de esa industria. Después vino un modelo que se llamó desarrollismo, que fue pensado desde las dictaduras y con la idea de que desde afuera se podía llegar al desarrollo porque venían técnicos y capitales del exterior, o sea, no era algo autónomo y local. Y después del desarrollismo vino lo peor de nuestra historia, que fue el neoliberalismo, que fue el Estado que permitió que el mercado exterior esté abierto y que la deuda externa se quintuplique, se vaya ido por las nubes, y que el Estado de ahí en adelante se haya hecho cada vez más chico. Hay películas muy interesantes para verlas. Yo ahora estoy con ganas de proyectar en nuestras básicas 2. Una es Made in Argentina,
una película muy linda, de los 80. Y otra es Darse Cuenta, también. En las dos está Luis Brandoni. Y después tenemos la experiencia de los últimos 12 años, donde el Estado ha vuelto a recuperar la industria, como fue en el gobierno de Perón, con el mercado interno, con la gente pudiendo irse de vacaciones. Eso es innegable, los números son innegables. Yéndose de vacaciones, pudiendo adquirir el consumo interno, autos 0 kilómetros, pudiendo mandar sus hijos a las escuelas, pudiendo construir universidades, pudiendo avanzar en la ciencia y la tecnología, pudiendo acceder a un montón de servicios básicos como el agua y las cloacas, y en un sistema energético que hoy está en manos del Estado, que va con proyección a crecer, como es YPF. En definitiva, con ese sueño que tenemos los argentinos de tener un país cada vez más inclusivo y más rico, y como alguna vez se dice, ¿no? Un país potencia, que en definitiva sea en realidad un país libre, o sea, un país que se pueda parar de cara al mundo con dignidad, que reclame las Islas Malvinas, que lo siga reclamando. Me parece una locura, una falta de respeto que este otro candidato salga a decir que eso no es importante. ¿Por qué? Porque detrás de las Islas Malvinas hay un proyecto que se llama Pampa Azul, que es la producción de pesca en toda la zona del Atlántico Sur, que se la vamos a regalar ¿a quién? A los ingleses, a los chinos, ¿a quién? Entonces hay la Antártida, o sea, pensado hacia adelante, hay mucho en juego. Entonces esos son los dos modelos que hay que pensar. ¿Y qué país queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos? Como se decide siempre. O sea, uno puede decidir por uno mismo, desde el egoísmo, decir, no, yo estaba bien, estaba mal. La gente habla del yoísmo, y creo que a la hora de votar hay que pensar en eso. Yo no tengo hijos, pero lo hago como pensando el día que los tenga y nietos, que es en el futuro país que queremos que vivamos. Y en un contexto mundial, porque el mundo existe, el mundo pasan cosas, el mundo hay países que son potencia y que son muy egoístas, que van a querer imponer sus intereses sobre los países como el nuestro, que es un país del tercer mundo que lucha por ser libre, nada más. Nosotros, el día que reconozcamos que somos un pueblo que lucha por ser libre, vamos a empezar a poder entender mejor un montón de cosas.